están? Bienvenidos, bienvenidas. Mariana Corradini. Buenas noches, buenas Nueva noches. emisión de Periodistas. Hoy, lunes, después de un fin de semana de anuncios de parte del presidente de la Nación en el 137º Exposición Rural de Palermo. Y en este caso vamos a hablar de este sector. Exactamente. Para ello... El fin de semana coparon la agenda. Exactamente. Hoy la agenda lamentablemente tiene que ver con, la desaparición física, ¿sí?, de locomotora. También ya es como que la agenda periodística va mutando permanentemente, pero un sector precisamente que ha esperado esta noticia ha tenido el anuncio de parte del presidente Milei. Por ello hemos convocado a nuestros estudios y concretamente a periodistas al presidente de la Sociedad Rural Villa María, Juan José Reales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y también a Luis Gili, integrante de la Comisión de la Sociedad Rural Argentina, porque se vienen actividades también en Villa María en breve. En primer lugar, Juan José es Canco Reale, ¿no? Conocido como Canco Reale. ¿Cuáles son cómo impactó, cómo recibió el sector estas medidas que tienen que ver con la baja en las retenciones? Con los derechos de exportación. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Creo que el campo está pasando por un buen momento, más en nuestra zona cuando llueve como ahora. Vos sabés que vos también sos oriunda del interior, y el interior productivo siempre lo que pide es esto, la lluvia. Si analizamos en qué momento está pasando el campo hoy en general, por supuesto desde mi óptica, nuestra zona tiene leche sobre todo y agricultura. La lechería está pasando un buen momento en producción, recién ahora se está acomodando porque tuvimos años muy malos en la especie de la sequía que hubo y los calores, el precio de la leche que no acompañaba, y eso llevó a que el año pasado se cerraran 1018 tambos. Este año... ¿De la zona? No, a nivel nacional. Bien. Y este año ya llevan más de 100 tambos, las estadísticas lo que te dice, que se cierran. Bien, eso hace siempre reflexionar, porque el tambo da mucho trabajo, trabaja mucha gente. Si bien la agricultura es la vedette, diremos así, del país de los últimos años, vos para producir soja con muy poca gente se lo hace. En cambio, en un tambo siempre hay mucha gente que trabaja, y después la cadena productiva, todo lo que sirve, ¿no es cierto? Si vos seguís, hay veterinarios, ingenieros, la fábrica, los que trabajan en la fábrica, los tamberos. Entonces, por eso yo soy un poco un defensor de la producción lechera. Si vamos a la parte agricultura, los números estaban muy ajustados. Ustedes saben que el 70% de la agricultura se hace con campos alquilados, y a los cuales se paga un porcentaje, y con las retenciones del 33% que había, los números no cerraban. Entonces, eso ya le estoy contestando, que al bajarle las retenciones, no solamente en soja, en maíz, en trigo, en todo lo que se bajó, y bueno, lo favorece. El hombre de campo quisiera, o piden, que sea retenciones cero, pero eso va a llevar un tiempo. Ustedes piensen que esto no es una retención que la puso este gobierno ni el anterior, ya hace más de 20 años que están las retenciones. Entonces, por algo los números no cierran al gobierno, y bueno, despacito irán ajustando. Ya el primer paso se dio. Y en la ganadería, que es otra de las cosas que se sacó retenciones y que favorece, hace que la vaca en sí, todo lo que sea carne, tome un valor mejor. Tal es así que estos días la invernada tomó un valor de 4.000 pesos el kilo, cuando antes a lo mejor estaba en 3.500. Y así todo el círculo va a ir tomando un poquito, ¿no es cierto?, de valor, y eso hace a un entusiasmo mayor. Luis,
él mencionaba recién el tema carnes, es uno de los sectores, uno de los beneficios vinculados con la disminución de los derechos de exportación. ¿Crees que esto va a hacer que más productores generen más carne? Yo creo que sí, que lo bueno sería que vuelvan más las vacas a los campos. ¿Porque no están más en los campos? Sí, pero se ha dispersado mucho, avanzó mucho la agricultura, avanzó mucho la soja y muchas vacas. Sería bueno que se vuelva a recuperar el stock de hacienda, ya sea, y que se vuelvan a recuperar los tambos también, porque como dice el doctor, genera trabajo. Donde hay animales hay trabajo, hay movimiento. Entonces eso sería buenísimo para el sector, que se vuelva a recuperar, ya sea en producción láctea como en rodeos de cría, que el rodeo de cría han crecido mucho este último tiempo, pero que se siga expandiendo y que siga habiendo más vacas en los campos. Hay un retroceso muy significativo de cuánto, en la última década, ¿cuándo se dieron estos procesos tan de se ha retroceso? ido, como él comentaba, el tema de los tambos, lo que más han disminuido. Pero sí, a través de los años se han ido con muchas políticas en contra, que precios más y todo eso, que al final eso termina perjudicando. Dejen la libertad de precio, que el mercado los maneje y entonces el productor se defiende y se entusiasma. Y el productor invierte, crece, es un bohemio de su trabajo y no se fija, pero necesita tener rentabilidad. Y con relación también a la cría, sobre todo, que tiene 4 o 5 años, en donde digamos, es más lento el proceso. Son ciclos largos. La cría estamos estacionados ya hace varios años en 50 millones de cabezas. Y en la exportación está lo mismo. Ahora van a hacer a partir del 1 de enero del 2026, van a poner la caravana electrónica. O sea, se va a identificar a los animales, todo tipo de vacuno, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que se lo pueda seguir desde que nace hasta que va a la venta, que eso lo piden varios países, y no compran carne si no tienen ese tipo de caravana. Es un poco, yo creo que al principio tendría que ser voluntario, porque es como un impuesto más, porque si usted le obligan a poner la caravana electrónica, no solamente es la caravana, sino es el lector para leer, ¿no es cierto?, el número de animales. Exactamente. Igual supongo que no debe ser fácil exportar si no está ese procedimiento de trazabilidad. Claro, por eso es que tiene que... Y hablando de lechería, que tocamos recién, estamos, ¿cuántos años hace que tenemos los 10.000 millones y los 11.000 y de ahí nos movemos? Ahora la pregunta grande es, ¿Argentina quiere leche? Entonces ahí lo que yo he visto a través de mi experiencia, que son años, que cuando Argentina saca más leche el precio es como ahora, el precio se estaciona así, a meseta. Entonces lo que hay que buscar es exportación para la leche, para que las pequeñas, diremos así, tengan un lugar grande dentro del país. Está clarísimo. Se nos termina el tiempo, pero no queremos que se vayan sin contarnos porque ya están trabajando para septiembre, para la histórica, del 4 al 7. reconocida Feria de la Ciudad. Bueno, yo lo vamos a dividir en dos partes. A ver, rápido, tengo 3 minutos, así que rápido. Rápido. Esta exposición, después de 10 años, ¿sí?, va a ser una gran exposición. Pensamos que va a ser una de las más grandes del interior, si se nos da. Muy bien. Por supuesto, no la vamos a comparar con Agroactiva ni ninguna de estas, pero por esta exposición, donde va a tener cabida la industria, en todo sentido, las mascotas, los animales, va a ser muy completa, la parte robótica que hoy está tan de moda. Entonces creo que le hago desde ya una invitación a Villa María y la zona para que puedan acompañarnos. Y Villa María necesita este tipo de eventos grandes, no eventos chatos. Y creo que este año nos puede salir. A ver. Con relación a los cabañeros. Bueno, este año se va a hacer la Fiesta Nacional del Orlando. Esa sí va a ser la muestra más importante a nivel país, porque ya tenemos confirmado más de 12 cabañas, con posibilidad de 2 o 3 cabañas más. Vienen todas las mejores vacas, están en su mejor momento porque estamos en una época que las vacas están en plena producción, donde expresan, aparte de sus partes fenotípicas, su capacidad de producción. Entonces vamos a tener una muestra realmente de gran relieve, de gran importancia, con un muy buen jurado, un criador español, Faustino Badiola, que es un gran criador español y es un gran jurado a nivel de España y de Europa también.
Así que este año la Fiesta Nacional del Orlando está llamada a ser quizá la exposición más importante, ya sea en cantidad y en calidad, porque vienen todos. Está bien, están pensando en una actividad que pueda participar la familia, claro, y se pueda ver buena calidad de material. Sin lugar a duda que va a ser así. Va a ser la gran muestra del Orlando de este año en el orden nacional, va a ser Villa María. Bueno, allí está la invitación hecha, también tiene que ver, ¿no?, con un turismo receptivo de este tipo, lo que implica para la ciudad poder tener este tipo de eventos. Y aparte los productores de la zona, aquel que le gusta las vacas, que no se pierda la oportunidad de venir, ver buenas vacas con un tipo que es un capo en conocer vacas y que le entendemos. Porque es bien español, porque a veces vienen jurados americanos y tenemos que valerlo del intérprete que tengan. Este tipo podemos directamente charlar con el tipo o escucharlo y poder apreciar totalmente sus conceptos. Wow, suena muy interesante, ¿eh? Bien, sí. Decíamos entonces, y agradecerles la presencia en Periodistas, a Juan José Reale, también a Luis Gili, de la Sociedad Rural Villa María. La invitación está hecha 4 a 7 de septiembre en justamente el predio de la Rural. Exactamente. Para el segundo bloque habíamos guardado el análisis también de todo lo que ocurrió este fin de semana con nuestro colega, con el periodista Pablo Correa. Volvemos entonces con él. Venimos. Y como dice la sabiduría popular, zapatero a su zapato. Entonces, para que nos ayude a entender, a dimensionar el alcance económico, tanto para los bolsillos de los ciudadanos como para las posibilidades de exportación del país, invitamos a un especialista en periodismo rural, que es el compañero, el colega también docente de la universidad, Pablo Correa. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Por venir. Bienvenido. Un gusto estar acá. Igualmente. Pablo, ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué pasó el sábado en la rural con estos anuncios? Bueno, en realidad hubo una presión fuerte y que se estaba medio que armando durante la semana. Yo iba siguiendo el tema y vos veías que pasaron todos los funcionarios del gobierno por Palermo, sí. No quedó ninguno, digamos, de los más importantes, incluso aunque no estuvieran relacionados con economía, iban igual. Y se había generado una expectativa, ¿no es cierto?, de un anuncio importante. Pero en realidad, después de lo que había ocurrido cuando, no sé si recuerdan ustedes que se habían bajado temporalmente las retenciones para soja, para maíz y demás, y después el gobierno, digamos... La temporalidad. Eso tenía una ventana de tiempo, todo el mundo especulaba que se iba a mantener y no se mantuvo. Y se puso 30 de junio como último día para poder liquidar exportaciones con las alícuotas más bajas. Entonces... Y aparte se armó un ruido fuerte porque, bueno, como es el presidente, medio que maltrató a todo el mundo, dijo, bueno, esto es así, ya está, no discuto, bueno. Entonces es como que se había generado una rispidez y se había creado una expectativa en la semana como que iba a haber algún anuncio, pero nadie creía mucho de que iba a ser esto. Algunos decían, bueno, algún punto menos para la carne, que en realidad no iba a cambiar nada porque la carne se había bajado fuertemente, digamos, las alícuotas del impuesto de los derechos de exportación. Y bueno, finalmente ocurrió esto, digamos, que el gobierno volvió un poco para atrás, volvió al mismo porcentaje que estaba cuando definió esa baja temporal. La diferencia es que ahora, es permanente. Según lo dijo, va a ser permanente, ¿no es cierto? Por lo menos dice, mientras yo esté, esto no se va a modificar. Y bueno, da una previsibilidad en torno a esos porcentajes actuales, ¿no? Y con relación a bueno, lo que puede impactar o no, digamos, en Argentina, en todo lo que tiene que ver en cómo supuestamente, porque eso también es, digamos, parte de la construcción discursiva, cómo derrama o cómo contagia o qué implica esto para, digamos, el resto de los argentinos.
Me parece interesante lo que dijiste, construcción discursiva, Sí, ¿no? sí. Porque si uno ve toda la película, yo escribí una columna ayer sobre este tema. Si uno ve toda la película, el gobierno manejó muy bien los tiempos. Porque puso una baja temporal, la puso el 30 de junio, dijo que no iba a modificar para nada esa ventana. Lo cumplió, digamos, parcialmente el 1 de julio, cuando Casi volvieron. un mes. Sí. Claro, cuando volvieron, digamos, a las alícuotas normales. Entonces obligó a que todo el mundo Liquidara. fuera a liquidar. Claro. Si ustedes han visto las noticias, en este primer semestre del año fue un récord de liquidación de exportaciones. Sí. Todo el mundo que podía liquidar, liquidó justamente para ganar esos. Y bueno, y ahora vuelve a recomponer la relación con el campo, poniendo las mismas alícuotas que en esa ventana temporal, pero en forma permanente. O sea que en ese sentido, digamos, la construcción de los tiempos y del discurso de cómo manejar un poco esto, me parece que ha sido sumamente Acertado. efectiva. Pero ¿y en términos reales va a significar más producción? En términos reales, me parece que para la soja se abre una ventana que estaba media cerrada. Bien. ¿En qué sentido? Hay, digamos, la soja tiene malos precios internacionales ya de hace tiempo, y con un 33% de retenciones, por lo menos una encuesta, por ejemplo, de CREA, que es una entidad representativa y que están un poco los productores más de punta, hablaba de 2 millones menos de hectáreas que iban para la soja en esta campaña. Bueno, probablemente parte de ese porcentaje ahora se rediscuta, se analice nuevamente y seguramente parte de eso va a ir a soja. O sea que se abre una ventana desde ese lado. Bien. En lo que tiene que ver con el impacto en los precios, digamos, Eso. de los productos, que muchas veces es otro tema. Hoy justamente estaba escuchando un informe de FADA, que es una fundación de Río Cuarto que estudia bastante el tema de costos. Si uno se pone a ver el impacto, digamos, de la alimentación animal en el precio final de la carne mostrador, es muy bajo. Ellos estaban calculando que podía ser un 0,7, un 0,8 en carne, un porcentaje más o menos similar en trigo, o sea, en el pan, no en el trigo, El en el incremento pan, que implicaría, que digamos. podría implicar este cambio, digamos, de retención. Y el valor fiscal, porque digamos, no se cansaron de decir esta cuestión discursiva que mencionaba Paola, no hay plata, pero para algunos sectores sí hay plata. Digo, hay una priorización a la hora de asumir costos fiscales hacia un sector y no hacia otro. Y bueno, es una decisión, obviamente. Digamos, un tablero de También tiene que comando ver que con van una- manejando un poco. Pero sí tiene costos fiscales, a esto me Y refiero. por supuesto. o sea, Claro, porque hay deja 6 de recaudar. En el caso de la soja hay 6 puntos menos, digamos, de retenciones. Eso evidentemente. Ahora, si no se siembra, se cosecha y se comercializa, no hay de dónde recaudar también, digamos. Bien. Entonces, en supongo un yo que círculo. también hubo un análisis en torno a eso, digamos. A ver, baja el porcentaje, digamos, de siembra de soja, ¿de qué manera compensamos eso? Supongo que debe haber algo de Y eso. también debe haber una cercanía al sector electoralmente Por supuesto, próximo por supuesto. a una elección legislativa en octubre, ¿no? Que tiene que ver con un sector que ha acompañado a... Por eso yo decía, hubo como una especie de ruptura, digamos que eso se nota mucho por ahí. Una cosa son las entidades y digamos, los titulares de las entidades y otra cosa son las bases. Ahí se estaba notando una ruptura porque las entidades se veían muy dialoguistas, particularmente Sociedad Rural Argentina, que es la más cercana, digamos, al gobierno, y las bases estaban Descontentas. bramando un Claro. poco, digamos. Entonces, me parece que con esto va a tratar de recomponer un poco esa relación después de haber logrado, digamos, una liquidación récord de exportaciones de grano en el primer semestre. Bien. Supongo que con retenciones solo en tanto anuncios para promover la producción no debe alcanzar. Digo, ¿qué otras cosas harían falta para el sector? Y hace falta de todo, digamos. Desde infraestructura, Claro, porque digamos, hasta... Eso fue lo que dijo el presidente de la sociedad rural antes de hablarle y como hablarle casi al oído, ¿no? Al presidente, pero también dijo, para que esto también se motorice hace falta infraestructura, rutas, caminos, que es en donde el Estado está ausente. Hace falta un montón de cosas, digamos, desde las cuestiones de la infraestructura para sacar la producción, digamos que ese es un tema, pensemos la hidrovía que tiene también problemas de licitación de hace 2 años, que está parado y demás, hasta cuestiones productivas. Los invitados que ustedes tuvieron en el primer bloque lo decían, o sea, hace
no sé cuántos años que la producción, digamos, promedio en Argentina en leche son 10.000 millones de litros por año. No se modifica. Son 50 millones de cabezas de ganado, no modifica. O sea, hay un problema serio, digamos, en eso, que de una vez por todas hay que poner el foco y tratar de ver de qué manera ir acomodando para tratar de promover, digamos, el incremento productivo. En nuestro sector, pensando volviendo a los anuncios del sábado, ¿nuestro sector se ve especialmente beneficiado por esta situación o por cuál de las rebajas es por la que se siente más beneficiado? Nuestro sector acá, regional. No, esto va más que nada a la agricultura, digamos, está bien, hay un porcentaje menor, son 2,5 que baja el maíz, que tiene un porcentaje bastante menor, digamos, el mucho maíz más bajo, estaba en 12, ahora pasa a 9,5, la soja estaba en 33, pasa a 26, que es por eso la que más se nota, la soja y los subproductos. Y los derivados, claro. Claro, los subproductos de la soja. Pero, digamos, particularmente en leche y el carne, si bien la soja forma parte de digamos, del componente de la alimentación, pero es mucho más maíz. Bien. Vamos a dejar este espacio para poder también contarles a los televidentes que hay un evento en nuestra Universidad Nacional de Villa María para el 20 de agosto, ¿verdad? Así es. 20 de agosto, que tiene que ver con reunir a las personas que hacen periodismo y que comunican estas cosas del sector, digamos, que tiene que ver con lo agropecuario. Contanos acerca de qué incluye, cuáles van a ser los ejes, qué se va a debatir en este encuentro. Bien, el próximo 20 de agosto, en el campus de la Universidad Nacional de Villa María, se va a concretar el 4º Foro de Comunicación Agropecuaria, que es un encuentro en donde se pone la comunicación agropecuaria, digamos, en foco, y bueno, es organizado por el Círculo de Periodistas Agropecuarios, y en este caso, digamos, en esta oportunidad también con el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad. Y bueno, la idea siempre en estos foros es poner en discusión a la comunicación, específicamente vinculada con el sector, pero también, digamos, que derrama hacia otras especialidades y a otras miradas, digamos, de la comunicación, mirando fundamentalmente a los estudiantes, que les puede servir, digamos, la participación, a los miembros de las entidades, a comunicadores institucionales y de empresas, digamos, que también pueden encontrar aquí un espacio interesante para debatir algunos temas que hacen al día a día y a la perspectiva y a lo que va a venir. Por eso, en esta oportunidad, lo hemos dividido en 3 ejes, que va a estar el 20 por la mañana. El primero va a poner el foco en la comunicación y el periodismo autogestivo, como una tendencia, digamos, dentro de nuestra profesión. El segundo va a mirar al año particular político que tenemos. Sí, seguro. La política, la comunicación y el agro, digamos. Esos 3 ejes van a estar ahí interactuando y dialogando en ese espacio. Y el último ya va a mirar un poco la perspectiva. ¿Qué pasa de acá un tiempo? ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestra profesión, que está tan atravesada por las tecnologías y que, bueno, muchas veces nos golpean y no tenemos tiempo de tratar de adelantarnos. Bueno, la idea es marcar un poco sobre eso. Tienen previsto una visita, ¿no?, por la tarde, para que no sea tan por allí solo encerrado en el campus, sino también salir a ver. Claro. En otras oportunidades era todo un día de debate, de disertaciones, conversatorios y demás. De paneles. Y como pasa muchas veces, a la mañana es una cosa, a la tarde es otra, ¿viste? Empieza a aflojar, la gente se cansa. Entonces, en esta oportunidad vamos a visitar un tambo, el tambo del Grupo Marnes, que está muy cercano a la universidad, donde vamos a estar, y que, bueno, tiene todo un desarrollo tecnológico muy importante, con robots, digamos, en las salas de ordeñe, con toda la información digitalizada y online, digamos, de la producción, una cosa realmente interesante. Bueno, también está hecha esa invitación, ¿no? También. Hoy hemos hecho varias invitaciones. Los esperamos entonces a todos para el 20. Bueno, Pablo Correa, muchísimas gracias, gracias por el aporte y también por llevar adelante esta jornada interesante para seguir construyendo comunicación y en este sentido comunicación vinculada al agro, a lo agropecuario, que es muy fuerte en nuestra región, en Villa María y en la provincia de Córdoba. ¿Volvemos después de la pausa?
segundos para la despedida y para hacer un pequeño subrayado. Lo que hemos estado comentando acá y que tiene que ver con decisiones que se toman también, teniendo en cuenta un pulso político, con las decisiones que tomó, que anunció el Gobierno Nacional el sábado en la rural, también dejó con bastante menos fundamentos a los gobernadores, entre ellos Yal Llora, de la zona centro, que han hecho y siguen haciendo del pedido de eliminación de las retenciones un leitmotiv que seguramente la intención era darle mucha fortaleza para la campaña de octubre, Paula. Sí, tal vez se reunieron unos días antes en la provincia de Córdoba, a veces también conociendo algunas cuestiones políticas que venían como ese broche de oro, ¿no? Podemos también sospechar. Siempre hay que tener la sospecha. Lo que sí podemos decir es que en ese pulso político del gobernador Martín Yal Llora sí se diferencia de Nación en aumentar un 84% las jubilaciones para llegar a el piso mínimo de 700.000 pesos. Bien. Pensamos que en la provincia de Córdoba jubilaciones hay, jubilados provinciales hay 87.000 casi. No, perdón, 57.000. 5.800 ganando la mínima. Esto implica que es fundamentalmente para esos la mejora que se hace a partir de fondos que a través de la Nación llegan a la caja. También, o sea, quizás eso acuerdos, también ¿no? Parte, y Yal Llora en sus mensajes ha dejado bien claro que es gracias al reclamo que viene desarrollando la provincia de Córdoba sobre la deuda que tiene la Nación, históricamente, con los aportes de la caja de jubilaciones. Y que mientras esos aportes de Nación lleguen, esto se va a poder sostener. Exactamente. Bueno, ahora sí, nos vamos. Muchas gracias a todo el equipo técnico de UniTV. Hoy hubo variaciones en el equipo técnico, así es que les agradecemos mucho por este envío. También a ustedes, quienes pueden recuperar este contenido los días jueves y domingos a la hora 21:30, también por las redes sociales. Y por otro lado, a Erika Fecia, a Andrea Peretti y a Lilou por la indumentaria. Nada más para decir, buena semana, muchas gracias. Muchas gracias.